¿A quién pertenece este diario? Di un paso adelante. Entonces, ¿realmente te gusta mi trasero? Dijo la reina alienígena. El jet de datos había estado haciendo un agujero en el bolsillo del teniente Marcus Watt durante 3 horas y estaba empezando a pensar que eso era menos metafórico de lo que le gustaría. La cosa realmente se sentía cálida contra sus costillas, pulsando con un ritmo que sugería tecnología avanzada o un latido cardíaco muy confuso. El comando había sido frustrantemente vago sobre lo que contenía. Solo las coordenadas, un código de anulación de seguridad y la frase alentadora, recupere y no lo atrapen. Inteligencia militar en su máxima expresión. La gracia del buque insignia imperial luminada zumbaba a su alrededor con esa frecuencia particular que le picaba los dientes. El Ur Technology siempre se había sentido un poco vivo, como si los barcos estuvieran menos construidos y más desarrollados, lo que, según los informes de ingeniería que había leído, no era del todo inexacto. Las paredes parecían respirar, sus patrones bioluminiscentes cambiaban de colores que los ojos humanos probablemente no estaban destinados a procesar correctamente. Marcus había aprendido a ignorar los leves dolores de cabeza después de la primera hora a bordo. Esperaba que las coordenadas lo llevaran a la plataforma de operaciones estratégicas, tal vez a la sala segura de servidores, a algún lugar que gritara secretos militares y justificara la elaborada infiltración. En cambio, se encontró caminando más allá de la sala de guerra, más allá del centro de comando, hacia pasillos que se volvieron progresivamente más silenciosos y considerablemente más decorados. El gris utilitario de las secciones militares dio paso a muros que parecían que alguien había convencido a Nakar de tener una aventura con Moonlight. Era hermoso de una manera que lo incomodaba profundamente. Marcus volvió a verificar la señal del chip, aún insistiendo en que iba en la dirección correcta, pasó por una ventana que mostraba el barrido de las estrellas afuera, su luz doblada en colores extraños por la manipulación del campo gravitatorio de la nave. Una patrulla de soldados de Aloria pasó caminando, su piel esmeralda captando la luz ambiental, esas distintivas orejas largas temblando ante sonidos que él no podía escuchar. Se había puesto su uniforme de gala para esta infiltración, apostando a que parecer oficial y confiado lo llevaría más lejos que a escondidas. Hasta ahora, nadie lo había detenido. Ese solo hecho debería haber sido una advertencia. El sector residencial se extendía ante él, cada puerta marcada con símbolos que nunca había aprendido a leer correctamente. El pulso del chip se aceleró y Marcus redujo el ritmo, buscando guardias, cámaras, cualquier señal de que estaba cayendo en una trampa obvia. Nada. El pasillo estaba vacío, iluminado por esas paredes vivas que parecían atenuarse ligeramente al pasar, como si el propio barco le estuviera dando privacidad para cualquier cosa idiota que estuviera a punto de hacer. La puerta parecía casi ordinaria en comparación con sus vecinos ornamentados, marcada solo con un patrón geométrico simple que probablemente significaba algo significativo en la cultura lauria. El jet se calentó casi contra su piel, y el mecanismo de la cerradura de la puerta parpadeó en verde sin que él lo tocara. La anulación de seguridad aparentemente no fue sutil sobre su propósito. Cada instinto de supervivencia que Marcus había desarrollado durante 8 años de servicio militar le gritaba. Las puertas desbloqueadas en las naves enemigas nunca fueron buenas noticias. La ausencia de guardias significaba una confianza suprema o una trampa muy eficiente. Y sin embargo, el chip insistió con su pulso cada vez más urgente en que cualquier comando que quisiera estaba detrás de esta puerta. Pensó en la cara del oficial de información. La forma en que ella lo había mirado con algo incómodamente cercano a la lástima al entregar esta tarea. Marcus presionó su palma contra el panel de acceso. El lado de la puerta se abrió, de hecho suspiró con un sonido como de satisfacción, revelando un espacio que le hizo olvidar por un momento que estaba a bordo de un buque de guerra en territorio enemigo. El olor lo golpeó primero. Lavanda y papel viejo y algo más, algo cálido y orgánico que no pudo identificar. Los libros cubren las paredes. Libros físicos reales con espinas y páginas. El tipo de lujo absurdo que cuesta más transportarlo a través del espacio que la mayoría de los sistemas de armas. Un escritorio estaba sentado cerca de la ventana panorámica. Bañados por la luz ámbar de una estrella cercana y esparcidos por su superficie había artículos personales, una taza medio vacía de algo, un lápiz óptico, papeles cubiertos de escritura a mano. Y allí, abierto como si alguien acabara de alejarse por un momento, había un diario encuadernado en cuero. Marcus se paró en la entrada, con la mano todavía en el marco, sintiendo el chip de datos pulsar insistentemente contra sus costillas. El universo, decidió, tenía un terrible sentido del humor. Se había infiltrado en un buque insignia imperial, esperando inteligencia militar, y en cambio había irrumpido en lo que claramente era el dormitorio de alguien. La pregunta era de quién y por qué el comando pensaba que valía la pena arriesgarse a un incidente interestelar. La puerta se cerró susurrando detrás de él con un sonido que se sintió incómodamente como finalidad. Marcus sabía que debía irse. Cada segundo que pasaba en esta sala aumentaba la probabilidad de un fracaso diplomático catastrófico en aproximadamente un 15%. Un número que estaba inventando pero que se sentía exacto. El problema era que el chip de datos había dejado de pulsar insistentemente y ahora se quedaba quieto contra sus costillas como si lo hubiera llevado exactamente a donde quería y ahora se estaba lavando las manos de todo el asunto. Útil. Se acercó al escritorio porque aparentemente sus instintos de supervivencia habían decidido tomarse unas vacaciones. El diario se quedó allí mirando completamente demasiado inocente. Su funda de piel desgastada lisa por el manejo. Las páginas eran de papel real, lo que significaba que alguien había tenido gastos y problemas considerables. La gente no guardaba diarios en papel sobre naves espaciales para listas de compras informales. El papel significaba secretos, significaba cosas demasiado importantes o demasiado peligrosas para confiar en los sistemas de datos que podían ser pirateados o rastreados. La letra fue inmediatamente visible, cuidadosa y un poco incómoda. Cada carta se formaba con una especie de concentración que sugería que el escritor estaba pensando en un idioma y escribiendo en otro. Inglés, pero no cómodamente. La primera página que pudo ver tenía una fecha de hace 3 meses, justo en el momento de las negociaciones del tratado en la estación Kepler. Entonces vio su propio nombre. Marcus se congeló, su corazón estaba haciendo algo complicado y probablemente médicamente preocupante. Se inclinó más. Leyendo la oración completa que el párrafo, luego toda la página con una creciente sensación de que la realidad había dado un giro equivocado en alguna parte y se olvidó de invitarlo a acompañarlo para la explicación. El teniente Webb mantiene una excelente postura durante las negociaciones. Esto parece ser entrenamiento militar en lugar de una tendencia natural, ya que se relaja considerablemente cuando cree que no está siendo observado. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda sugiere lesiones pasadas, probablemente por escombros dado el patrón angular. Lo toca al calcular las probabilidades, lo que sucede con más frecuencia de lo que parece darse cuenta. Hoy, vestía el uniforme más oscuro. El efecto distrae bastante el enfoque diplomático. Marcus retrocedió una página. Más observaciones. Otra página. Un boceto en los márgenes que muestra su perfil. Sorprendentemente preciso, capturando la forma en que su cabello nunca cooperó del todo con la regulación militar. Reenvié otras pocas páginas. Un relato detallado de la segunda sesión de negociación, centrándose menos en los términos reales del tratado y más en la forma en que se paró cerca de la ventana gráfica. La cadencia particular de su voz al presentar análisis tácticos, el ángulo exacto de su mandíbula cuando estaba reprimiendo el desacuerdo.
Esta fue la operación de inteligencia más elaborada que jamás había encontrado, o alguien lo había estado observando con el tipo de atención generalmente reservada para objetivos de vigilancia y especímenes particularmente interesantes. Siguió leyendo, incapaz de detenerse, viendo su propia vida reflejada a través de la observación obsesiva de otra persona. El teniente tiene la costumbre de rodar los hombros antes de entrar en una habitación como si se preparara para el combate. Es extrañamente entrañable. Hoy noté sus manos, movimientos eficientes, ningún gesto desperdiciado. Me pregunto cómo se sentirían, lo cual es extremadamente poco profesional, y lo estoy escribiendo aquí específicamente para poder eliminar el pensamiento de la consideración práctica. No ha funcionado. Márquez hizo un sonido en algún lugar entre una risa y un estrangulamiento. Esto fue una locura. Estaba parado en la habitación privada de alguien leyendo lo que equivalía a registros de vigilancia sobre sí mismo escritos por alguien que aparentemente tenía dificultades con los límites profesionales y un excelente ojo para los detalles. Los profesionales se volvieron más personales a medida que avanzaba. Observaciones sobre sus raras sonrisas, especulaciones sobre lo que hacía fuera de servicio. Un párrafo sorprendentemente largo sobre la única vez que usó su uniforme de gala para la cena formal, centrándose en aspectos de su apariencia que definitivamente no llegaron a las reseñas de desempeño militar. El uniforme de gala gris debe clasificarse como arma diplomática. El corte enfatiza sus hombros de una manera que dificulta bastante el análisis táctico. Cuando tomó el vaso de agua, observé la flexión de los músculos del antebrazo y perdí la noción de todo el discurso del embajador sobre los derechos minerales. Esto se está convirtiendo en un problema. Encontró un boceto de sus manos lo suficientemente detallado como para poder ver el pequeño callo en su dedo índice derecho de años de entrenamiento con armas de fuego. Otra página describió la parte de atrás de su cuello de todas las cosas con lo que solo podría llamarse entusiasmo inapropiado. Aparentemente, el escritor había pasado toda una recepción formal parado detrás de él y documentando la experiencia como un observador de la naturaleza, catalogando una especie particularmente fascinante. Marcus llegó a la entrada más reciente con fecha de hace 2 días. He llegado a la conclusión de que el teniente Webb desconoce por completo su efecto en los demás o es excepcionalmente hábil para fingir olvido. Ambas opciones son frustrantes. Hoy, durante las negociaciones de suministro, se apoyó contra la mesa de conferencias de una manera que sugería confianza casual, pero probablemente era un posicionamiento táctico calculado. El resultado fue devastadoramente efectivo. Aprobé asignaciones de recursos que tenía la intención de impugnar. Esto es culpa suya de alguna manera. El chip de datos eligió ese momento para pulsar una vez contra sus costillas. Un solo latido que se sintió claramente como una risa. Marcus se apartó del escritorio, con la mente acelerada por las implicaciones. Alguien a bordo del barco lo había estado documentando obsesivamente durante meses. Alguien con acceso a reuniones diplomáticas y recepciones formales. Alguien que escribía en un inglés un poco incómodo y dibujaba en los márgenes y aparentemente tenía fuertes sentimientos sobre sus elecciones de uniforme. La estantería llamó su atención. Reconoció algunos de los títulos. Literatura humana clásica, textos lingüísticos, una copia sorprendentemente desgastada de un diccionario idiomático inglés. Quien vivía aquí estudiaba la cultura humana con la misma atención obsesiva que aparentemente le habían dedicado a él. Marcus escuchó pasos en el pasillo de afuera, todavía distantes pero acercándose. Su entrenamiento táctico finalmente se reafirmó, gritándole que encontrara una salida, que se escondiera, que hiciera literalmente cualquier cosa, excepto pararse aquí con evidencia de la atracción profundamente personal y extremadamente clasificada de alguien hacia él. Pero la habitación tenía solo una puerta y los pasos se acercaban y el chip de datos ahora estaba completamente en silencio, como si hubiera logrado exactamente lo que pretendía y estuviera satisfecho con el caos. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta. Marcus tuvo aproximadamente 2 segundos para tomar una decisión que probablemente definiría el resto de su corta carrera y posiblemente su vida aún más corta. Podía sumergirse detrás del escritorio como una especie de espía mal entrenado de un video de entretenimiento. Podía intentar abrirse camino de farol a través de lo que estuviera a punto de suceder. O podría quedarse aquí sosteniendo un diario lleno de observaciones detalladas sobre su trasero y esperar que el universo tuviera un plan mejor que el suyo. La puerta se abrió un suspiro antes de que pudiera elegir. Ella se paró en la entrada, iluminada a contraluz por el resplandor bioluminiscente del pasillo, y Marcus sintió que su cerebro tartamudeaba sobre varias funciones importantes simultáneamente, incluida la respiración y el control motor básico. Reina Sarafene de la coalición Ayora, comandante suprema de la flota, arquitecta diplomática de la Alianza Humana y aparentemente documentalista entusiasta de sus características físicas. La mujer de las mesas de negociación siempre había lucido una armadura ceremonial completa, del tipo que la hacía parecer tallada en jade e intimidada. Esta versión usaba prendas fluidas en morado oscuro que captaban la luz ámbar de las estrellas desde la ventana gráfica, la tela se movía a su alrededor como si tuviera sus propias opiniones sobre la gravedad. Su piel. Esmeralda parecía más suave aquí, menos amenazante, más viva. Sus orejas, esos marcadores elegantemente puntiagudos de su especie, se crisparon levemente mientras registraba su presencia, procesando su identidad, su ubicación, su absoluta falta de excusa legítima para estar aquí. Sus ojos violetas se encontraron con los de él, y en lugar de la furia a la que se estaba preparando, vio algo mucho peor. Diversión. Teniente Webb, dijo, su acento se enroscaba alrededor de su nombre como humo alrededor de un vaso. Cada sílaba fue cuidadosamente pronunciada. El resultado de una práctica obvia. No recuerdo haber autorizado su presencia en mis aposentos personales. Marcus abrió la boca. No surgió nada. Su cerebro estaba demasiado ocupado procesando varias piezas catastróficas de información a la vez. La reina de la coalición Aloria llevaba un diario sobre él. Él actualmente sostenía dicho diario, y ella lo miraba como un gato que había descubierto que un ratón había entrado voluntariamente en su tazón de alimentación. Puedo explicarlo, lo logró, que era una mentira de proporciones tan monumentales que casi se impresiona a sí mismo. Sarapene entró de lleno en la habitación, dejando que la puerta se cerrara detrás de ella con ese mismo suspiro de satisfacción. Se movió con una especie de gracia que sugería que su especie había evolucionado en algún lugar con diferentes constantes gravitacionales, cada paso fluyendo hacia el siguiente. ¿Puedes? ¡Qué fascinante! Disfrutaría mucho escuchar esta explicación. Ella estaba más cerca ahora. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la sutil iridiscencia en su piel. La forma en que los patrones bioluminiscentes en las paredes se reflejaban en sus ojos. Lo suficientemente cerca como para darse cuenta de que ella no usaba zapatos, lo que parecía un detalle absurdamente íntimo de notar mientras su carrera se desintegraba activamente. Marcus intentó abrir la puerta sin llave, lo cual era cierto y la peor defensa posible. Sarapene inclinó la cabeza, sus largas orejas moviéndose con el movimiento. ¿Y pensaste que? ¿Que simplemente entrarías y leerías mi correspondencia personal? ¿Es esta una costumbre humana que no he podido documentar adecuadamente? El documento de Word flotaba en el aire entre ellos como un explosivo armado. Marcus miró el diario que aún tenía en sus manos, luego volvió a mirarla a la cara, viendo a Ariel Sashen y mortificación tener un breve combate de lucha libre con su dignidad. Su dignidad perdida. Debería dejar esto, dijo. Deberías, estuvo de acuerdo Sarapene.
Pero ella no se movió, no miró hacia otro lado, no hizo nada excepto estudiarlo con la misma atención enfocada sobre la que él había leído en esas páginas. Fue profundamente inquietante estar en el extremo receptor de esa mirada, entendiendo exactamente cuánto veía ella, que poco podía ocultar él. Volvió a dejar el diario en el escritorio con un cuidado exagerado, como si un manejo suave pudiera reducir de alguna manera la gravedad de su invasión. Le temblaban un poco las manos, lo cual era vergonzoso, pero probablemente apropiado dadas las circunstancias. Sarapene se movió al escritorio y recogió el diario con dedos elegantes, abriéndolo en una página específica sin necesidad de buscarlo. Ella lo miró, luego a él, y algo cambió en su expresión. No del todo una sonrisa, pero lo suficientemente cerca como para hacer que su pulso haga cosas complicadas. Hoy, el teniente vestía el uniforme gris. Ella leía en voz alta, su acento hacía que las palabras parecieran casi musicales. El corte enfatiza sus hombros de una manera que dificulta bastante el análisis táctico. Márquez quería que el piso se abriera y lo arrojara directamente al espacio. Sería más rápido que morir de mortificación y probablemente más digno. Ella pasó unas cuantas páginas, aún mirándole la cara. Aquí hay una entrada interesante. Déjame ver. Ah, sí. He llegado a la conclusión de que el séquito del teniente Webb merece su propia clasificación diplomática, posiblemente como un activo estratégico. Por favor, detente, dijo Márquez, con la voz entrecortada. Sarapene realmente se rió, y el sonido la transformó por completo. La reina intocable de las negociaciones del tratado desapareció, reemplazada por alguien sorprendentemente, peligrosamente real. Cerró el diario y lo dejó, acercándose a él con una diversión depredadora, bailando en sus ojos violetas. Ha leído mis secretos, teniente. Ya sabes lo que observo, lo que pienso durante esas sesiones diplomáticas muy serias. Ahora entiendes por qué aprobé tu solicitud de suministro tan fácilmente el mes pasado. Se detuvo directamente frente a él, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver la tenue luminiscencia debajo de su piel, como la luz de las estrellas atrapada justo debajo de la superficie. La pregunta es, ¿qué pretendes hacer exactamente con esta información? El chip de datos pulsó una vez contra sus costillas, y Márquez se dio cuenta con una certeza hundida de que había sido interpretado por alguien con una comprensión excepcional de la naturaleza humana y una obsesión por Lauria. Márquez había sido entrenado para manejar situaciones de rehenes, escenarios de combate e incidentes diplomáticos que se tambaleaban al borde de la guerra interestelar. Nadie lo había preparado para pararse en el dormitorio de una reina alienígena mientras ella citaba las anotaciones de su propio diario sobre sus rasgos anatómicos. El manual de capacitación para esta situación aparentemente no existía, lo que parecía un descuido significativo. Debería arrestarte, dijo Sarapene, aún de pie lo suficientemente cerca como para poder ver la forma en que sus pupilas se dilataban ligeramente, las hendiduras verticales se ensanchaban con poca luz. Irrumpir en los aposentos reales suele ser motivo de detención inmediata, a veces ejecución creativa, dependiendo de lo teatrales que se sientan mis asesores. Eso parece justo, Márquez lo logró, su voz más firme de lo que sentía. Entré, aunque técnicamente la puerta se abrió sola, lo que siento que debería contar para algo en mi defensa. Sus oídos se movieron hacia adelante, un gesto que había aprendido durante las negociaciones significaba interés o diversión. Está sugiriendo que la nave es cómplice de tu infiltración. Estrategia audaz, teniente. Culpa a la arquitectura. He tenido estrategias peores. Ahora estaba encontrando su equilibrio, recurriendo al humor seco que lo había llevado a través de 8 años de servicio militar. El mes pasado, sugerí que resolviéramos una disputa territorial con una carta fuertemente redactada. Eso fue tan bien como cabría esperar. Sarapene hizo un sonido que podría haber sido una risa. Ella se alejó de él, finalmente, caminando hacia un armario cerca de la ventana panorámica. El alivio que Márquez sintió por la mayor distancia duró exactamente hasta que abrió el armario y sacó 2 vasos de una botella llena de líquido que brillaba como si alguien hubiera logrado atrapar la luz de las estrellas en forma de cristal. Ayoria cenando vino, dijo, vertiendo medidas cuidadosas en cada vaso. No te hará daño. Hemos probado a fondo la compatibilidad humana con nuestra cocina después de ese desafortunado incidente con el embajador Rodríguez y el traje calorífico fermentado. Escuché sobre eso, dijo Márquez, aceptando el vaso que ella le ofreció porque negarse parecía grosero. Y tácticamente estúpido en este momento. 3 días en medicina, ¿no? 4. Las alucinaciones del tercer día aparentemente fueron bastante vívidas. Ella tocó su vaso con el suyo con un suave timbre, luego tomó un sorbo, mirándolo por encima del borde con esos desconcertantes ojos violetas. A intrusiones inesperadas en los secretos que revelan. El vino sabía a miel, a la luz de las estrellas y a algo débilmente eléctrico que le hacía hormiguear la lengua. Era delicioso o venenoso, posiblemente ambos. Marcus decidió que si la reina de la coalición Aloria lo quería muerto, tenía métodos mucho más eficientes que pinchar vino en sus aposentos privados. ¿Por qué estudias modismos en inglés?, preguntó, asintiendo con la cabeza hacia la estantería. Sus traductores son perfectamente funcionales. La expresión de Sarapene cambió, algo guardado deslizándose detrás de sus ojos. La traducción captura el significado, pero pierde matices. Deseo comprender la comunicación humana de manera más completa. Su especie dice mucho que no está contenido en las palabras literales. Entonces, aprendiste inglés leyendo literatura del siglo XIX y diccionarios idiomáticos. Eso explica algunas de sus frases diplomáticas más creativas. ¿Te diste cuenta? Sonaba complacida, lo que de alguna manera era peor que si hubiera estado enojada. Durante las negociaciones comerciales, le dije al embajador Chen que su propuesta estaba ladrando al árbol equivocado. Su rostro sugería que lo había insultado profundamente o posiblemente amenazado con violencia contra su familia. Marcus no pudo evitarlo. Él se rió, una risa real y genuina, y observó cómo sus oídos se animaban en respuesta al sonido. Eso es porque ese idioma está fuera de uso común hace unos 40 años. Básicamente le hablaste en dialecto histórico. Esto explica varias respuestas confusas que he recibido. Ella se movió para sentarse en lo que él suponía que era un sofá, aunque parecía que había sido cultivado en lugar de construido, su superficie se adaptaba a su peso con una capacidad de respuesta orgánica. Ella le hizo un gesto para que se sentara, y después de un momento de vacilación, él lo hizo, manteniendo una cuidadosa distancia entre ellos. Su turno, teniente. ¿Por qué viniste realmente aquí? Su voz había perdido su toque divertido, acomodándose en algo más serio. ¿Ese chip de datos que llevas? Sí, puedo oírlo. Mi rango auditivo es el tuyo. Te condujo directamente a mis aposentos. Alguien quería que encontraras ese diario. La pregunta es quién y por qué. Marcus sintió el pulso del chip contra sus costillas como si respondiera a una mención. Me dijeron que contenía inteligencia militar, coordenadas de algo que el comando consideraba vital. Y en cambio encontraste mis observaciones vergonzosamente detalladas sobre tus atributos físicos. Ella tomó otro sorbo de vino, con expresión pensativa. Alguien está jugando un juego con los dos, teniente. Te dieron códigos de acceso que no deberían existir, te llevaron más allá de la seguridad que debería haberte detenido directamente a información que podría usarse como chantaje o apalancamiento. ¿Apalancamiento para qué? Eso depende de quién te envió y de lo que esperan lograr.
Ella lo estudió sobre su vaso, su mirada lo suficientemente intensa como para que él tuviera que resistir la tentación de inquietarse. Dígame, teniente Webb, ¿cuál es su honesta evaluación de la alianza humana Ayora? El cambio en la conversación le dio latigazo cervical, pero Marcus reconoció una prueba cuando escuchó una. Frágil, construida sobre la necesidad mutua en lugar de la confianza. Ambas partes mantienen la preparación militar a pesar del tratado. Somos aliados porque la alternativa es peor, no porque nos gustemos particularmente. Sinceramente, Sarah Penn sintió con aprobación. Y si ciertos partidos desean desestabilizar esa alianza, ¿qué mejor método que crear escándalo? La reina Ayora estaba obsesionada con un oficial humano que mantenía registros detallados de su atracción inapropiada, el oficial humano que se infiltraba en sus aposentos privados. Ambas partes podrían alegar traición. Ambas partes podrían usarlo como justificación para abandonar la diplomacia. Márquez sintió que la fría realización se asentaba en su pecho. Alguien quiere que fallemos. Alguien quiere que fallemos espectacular y públicamente. Ella terminó su vino y dejó la copa a un lado. La pregunta es, teniente, ¿qué hacemos al respecto? Márquez miró fijamente su copa de vino Starlit, observando cómo el líquido atrapaba y refractaba el resplandor ámbar desde la ventana panorámica. La parte lógica de su cerebro, la parte que lo había mantenido con vida durante 6 despliegues de combate en innumerables desastres diplomáticos, estaba catalogando salidas y calculando probabilidades. La otra parte, la parte que aparentemente tenía un deseo de muerte, era notar cómo las orejas de Sarah Penn se inclinaban ligeramente cuando estaba pensando mucho en algo. Podríamos fingir que esto nunca sucedió, ofreció, sabiendo incluso mientras lo decía lo ridículo que sonaba. Me voy, usted informa de un intento de infiltración. Ambos presentamos informes que se contradicen entre sí de maneras interesantes, y quien haya configurado esto no obtiene nada útil, excepto que ya ha logrado algo. Sarah Penn se inclinó hacia adelante, sus largos dedos envueltos alrededor de su vaso. Ahora conoces mi secreto. Ahora sé que alguien penetró mi seguridad lo suficientemente profundo como para acceder a mis habitaciones privadas. Los dos estamos comprometidos, teniente. La pregunta es si estamos comprometidos juntos o por separado. Márquez tomó otro sorbo de vino, sintiendo que el hormigueo eléctrico se extendía por su lengua. Estás notablemente tranquilo porque alguien lee tu diario privado. La mayoría de la gente estaría más molesta por la invasión de la privacidad. Oh, estoy profundamente molesta, dijo ella. Pero su tono sugería algo más complejo que la simple ira. Estoy furiosa porque alguien violó mi espacio, leyó mis pensamientos privados y usó mi soledad como arma en mi contra. Pero la furia no logra nada sin dirección. Y en este momento estoy más interesado en comprender el juego que se está jugando. Tu soledad, repitió Márquez, captando esa palabra. ¿Eso es lo que es el diario? No recopilación de inteligencia. La expresión de Sarah Penn cambió a algo lo suficientemente vulnerable que casi desvió la mirada. ¿Sabe cómo es, teniente, ser la única reina de mi generación, la única voz de mi gente en negociaciones con toda una especie alienígena? Todas las personas con las que hablo quieren algo de mí. Cada conversación se filtra a través de la política y el poder y el peso de dos civilizaciones que intentan no destruirse entre sí. Hizo un gesto hacia la estantería, el diario sobre su escritorio. Eso es mío. El único espacio donde puedo ser simplemente yo mismo, observando y preguntándome y sí, siendo inapropiado sobre los hombros de un oficial humano. Márquez sintió algo incómodo retorciéndose en el pecho. Había pasado meses viéndola como la intocable reina alienígena, calculadora y remota. La mujer sentada frente a él, admitiendo la soledad con dolorosa honestidad, era sustancialmente más difícil de clasificar. Por si sirve de algo, dijo, pensé que estabas tallado en hielo con intimidación, posiblemente sin órganos internos. Definitivamente sin sentido del humor. Ella se rió, sorprendida y genuina. Tengo órganos y humor, te lo aseguro. Aunque mi humor aparentemente está desactualizado hace 40 años y confunde a sus embajadores. Entonces, ¿qué hacemos? Márquez dejó a un lado su copa vacía, sintiendo que el calor del vino se extendía por su sistema. Alguien nos quería en esta situación. Querían que encontrara ese diario. Quería que me atraparas leyéndolo. El chip de datos era un sistema de entrega para crear la máxima incomodidad y un posible escándalo. Sarah Penn se puso de pie, moviéndose hacia la ventana panorámica donde las estrellas pasan en colores que los ojos humanos probablemente no estaban destinados a ver. Imagina los informes. Oficial humano se infiltra en los aposentos de la reina, descubre evidencia de obsesión. Ambas partes se comprometieron. Sus militares sospecharían que fue seducido o chantajeado. Mi consejo exigiría que te ejecutara por allanamiento o me acusara de debilidad por permitirlo. Su consejo suena encantador. Son políticos. El deleite no es su función principal. Se giró desde la ventana panorámica, la luz de las estrellas atrapándose en la luminiscencia natural de su piel. Pero usarían esto en mi contra si lo supieran. Hay facciones que creen que simpatizo demasiado con los humanos, que estoy demasiado dispuesto a comprometerme. La evidencia de que te he estado observando, estudiándote, escribiendo sobre ti como un adolescente con un enamoramiento inapropiado les daría exactamente la munición que necesitan. Márquez también se puso de pie, con su mente táctica trabajando en escenarios. Entonces tenemos que averiguar quién plantó el chip y por qué. Alguien de mi lado tenía que proporcionarlo. Alguien con autorización suficiente para falsificar órdenes de inteligencia. Alguien de tu lado tuvo que comprometer tu seguridad. Dame acceso que no debería tener. Una conspiración que requiere la cooperación de ambas partes. Sarah Penn se acercó, su expresión nítida y enfocada, lo que significa que el objetivo no es sacar ventaja de una especie sobre la otra, sino dañar la alianza misma. ¿A quién beneficia si los humanos y Lauria vuelven a la hostilidad? El dominio CRE ciertamente controla 3 sectores que ambos necesitamos para acceder a los recursos. Si volvemos a las posturas de la Guerra Fría, se convierten en intermediarios en lugar de espectadores. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que Márquez pudiera ver los intrincados patrones en su piel esmeralda, como fractales que desaparecieron para siempre. Pero esto parece demasiado sutil para la CRE. Preferían la presión militar directa. Márquez sintió el pulso del chip de datos contra sus costillas, más fuerte que antes, casi insistente, lo sacó, el pequeño dispositivo caliente contra su palma. Esta cosa ha estado actuando raro desde que llegué. Es como si tuviera opiniones sobre lo que está sucediendo. Sarah Penn se inclinó para examinarlo, con el aliento caliente contra su mano. Su proximidad dificultaba el pensamiento, lo que probablemente era una desventaja táctica por la que debería preocuparse más. Ese no es un dispositivo de almacenamiento de datos estándar. ¿Ves la codificación de la interfaz bio? Está leyendo sus signos vitales, posiblemente transmitiéndolos. ¿Transmitiendo a quién? Quien quiera que esté viendo esto jugar. Ella enderezó la mandíbula en una expresión que él reconoció en las mesas de negociación. Querían ver qué pasaría cuando encontraras mi diario. Están recopilando datos sobre nuestras respuestas, nuestras reacciones, posiblemente construyendo un perfil de cómo manejamos la crisis juntos. Márquez cerró el puño alrededor del chip. Entonces, estamos en el experimento de alguien. Eso es simplemente fantástico. Me encanta ser sujeto de investigación sin consentimiento.
Al menos eres un tema de investigación atractivo, dijo Sarah Penny. Y a pesar de todo, la conspiración, el peligro, la locura absoluta de la situación, Marcus se encontró sonriendo. El chat de datos pulsó 3 veces en rápida sucesión, luego murió completamente en la palma de la mano de Marcus. Lo que sea que haya estado transmitiendo, quienquiera que haya estado mirando, simplemente perdió su señal. Miró a Sarah Penny, observando cómo sus orejas se aplanaban ligeramente contra su cabeza en lo que había aprendido que era el equivalente ahora de una sonrisa de satisfacción. ¿Acabas de matarlo?, él preguntó. El sistema de seguridad del barco lo hizo una vez que lo autoricé. Tocó el costado de su cabeza donde un tenue patrón bioluminiscente parpadeaba debajo de su piel. Interfaz neural, bastante útil para manejar molestias menores como dispositivos de vigilancia en mis habitaciones privadas. Marcus le dio la vuelta al chip ahora inerte entre sus dedos. Entonces, quienquiera que estuviera viendo simplemente tenía la cara llena de estática y un mensaje claro de que somos conscientes de su juego. Sarah Penny volvió al armario, sirviéndose otra medida de vino. Ella levantó la botella cuestionando, y Marcus asintió, pensando que ya había cruzado tantas líneas esta noche que un vaso más no haría mucha diferencia en sus perspectivas profesionales. Intentarán otra cosa, dijo, aceptando el vaso rellenado. Las personas que se toman tantas molestias no se rinden después de un intento fallido. Entonces nos aseguramos de que el próximo intento sea bajo nuestros términos. Volvió a acomodarse en el sofá orgánico, acariciando el espacio a su lado con una autoridad informal que sugería que ya había tomado varias decisiones sobre cómo procedería esta noche. Marcus se sentó, manteniendo un poco menos de distancia que antes, porque aparentemente no estaba aprendiendo nada de esta experiencia. Necesito preguntarte algo, dijo. ¿El vino haciéndole valiente o estúpido o posiblemente ambas cosas? ¿Ese diario era realmente solo sobre soledad y observación o realmente estabas recopilando inteligencia? Sarah Penny se quedó callada por un momento, mirando fijamente su vaso. Si te digo que comenzó como una recopilación de inteligencia, dudarías de todo lo que siguió. Si te digo que fue una fascinación puramente personal, pensarías que soy ingenuo o manipulador. La verdad, teniente, es que fue ambos y ninguno. Comencé a documentar humanos porque eso es lo que hacen las reinas. Observamos, aprendemos, entendemos a aquellos con quienes debemos negociar. Pero en algún momento entre la tercera y cuarta sesión de negociación, dejé de documentar a los humanos en general y comencé a documentarte a ti específicamente, y eso se convirtió en algo completamente diferente. ¿Algo más como qué? Ella se volvió para mirarlo por completo, sus ojos violetas reflejando la luz de las estrellas desde la ventana panorámica. Algo así como darme cuenta de que el oficial humano, con una mente táctica y una postura terrible y esa pequeña cicatriz sobre su ceja fue la primera persona en 2 años que me hizo reír durante una cena de estado. Algo así como entender que pasaba más tiempo pensando en sus manos que en acuerdos comerciales. Algo así como admitir solo en mi diario privado que me sentía solo y que tú eras interesante y que no tenía idea de qué hacer con ninguno de esos hechos. Marcus sintió que su distancia profesional cuidadosamente mantenida se desmoronaba como una posición defensiva mal construida. Para que conste, mi postura es excelente. Es simplemente relajado con personas a las que no siento la necesidad de impresionar. Entonces, ¿estabas tratando de impresionarme durante las negociaciones? Sus oídos se animaron hacia adelante con evidente deleite al atraparlo en la admisión. Estaba tratando de impresionar a la aterradora reina alienígena que tenía poder de veto sobre las asignaciones de recursos que determinarían si mi gente comía o moría de hambre. Sí, me puse de pie derecho. Y ahora, Sarah Penny dejó su vaso a un lado, acercándose hasta que su rodilla tocó la suya. Ahora que sabes que la aterradora reina alienígena escribe entradas en el diario sobre tu trasero y lee diccionarios idiomáticos obsoletos. Marcus dejó su propio vaso, consciente de que estaba tomando una decisión que probablemente complicaría el resto de su vida de manera espectacular. Ahora, estoy pensando que quien nos tendió la trampa cometió un grave error de cálculo sobre lo que sucedería cuando 2 personas se dieran cuenta de que estaban siendo manipuladas juntas. O, ella estaba lo suficientemente cerca ahora que él podía ver la tenue luminiscencia pulsando debajo de su piel, igualando el ritmo de los latidos de su corazón. ¿Y qué pasa, teniente Webb? Dejan de ser enemigos y comienzan a ser cómplices. Él se estiró, dudando un momento antes de dejar que sus dedos siguieran el elegante punto de su oreja. Ella se estremeció, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y él archivó esa reacción como información táctica importante. Además, he leído tu diario. Creo que hemos superado el punto de los títulos formales. Marcus. Marcus, repitió, probando el nombre con su acento. Su mano se acercó para apoyarse contra su pecho, directamente sobre donde el chip de datos había estado ardiendo contra sus costillas. Soy Sarah Penny. Solo Sarah Penny en esta habitación, en este momento. Solo Sarah Finn, él estuvo de acuerdo y la besó antes de que su cerebro pudiera catalogar todas las razones por las que esta era una idea catastróficamente mala. Sabía a imposibilidad de vino a la luz de las estrellas. Sus labios suaves contra los de él. Su fuerte respiración enviando electricidad por su columna vertebral. Sus dedos se enroscaron en su uniforme acercándolo. Y Marcus se dio cuenta con una claridad distante de que quienquiera que hubiera orquestado toda esta elaborada configuración había malentendido fundamentalmente la naturaleza humana. La naturaleza de Aloria y la química impredecible de 2 personas solitarias finalmente son honestas. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando más fuerte de lo que normalmente justificaban las situaciones tácticas, Sarah Penny sonrió genuinamente. No la cuidadosa expresión diplomática que había visto en las negociaciones, sino algo real y peligroso y suyo. Entonces, dijo, su voz un poco inestable. Alguien intentó crear un escándalo que destruiría la alianza. En cambio, crearon una conspiración entre una reina y un teniente. Me pregunto cómo sus modelos de evaluación de riesgos explicaron ese resultado. Marcus se rió, acercándola, sintiendo su calidez contra él. Pobremente, supongo. La mayoría de los modelos de riesgo no tienen en cuenta el factor humano o aparentemente el factor Alora. Probablemente deberíamos discutir estrategia, murmuró Sarah Penny contra su hombro, sin hacer ningún movimiento para discutir realmente nada estratégico. Identifica a los conspiradores, protege a la alianza, previene la guerra interestelar. Absolutamente. Prioridades críticas. Marcus le dio un beso en la sien, justo donde los patrones bioluminiscentes parpadeaban debajo de su piel. Definitivamente deberíamos centrarnos en eso. Mañana, decidió, sus brazos envolviéndolo con una fuerza sorprendente. Esta noche, creo que nos hemos ganado el derecho a existir simplemente sin política, presión o el peso de 2 civilizaciones. Fuera de la ventana, las estrellas pasan en colores imposibles. Y en algún lugar de los vastos pasillos del barco, los conspiradores probablemente estaban entrando en pánico por su manipulación fallida. A Marcus no le importó. Por primera vez en 8 años de servicio militar, 3 meses de negociaciones imposibles y una noche muy extraña de allanamiento de morada, sintió que finalmente se había infiltrado en algo que valía la pena conservar. El fin.